Muy bien, buenos días. Vamos a dar comienzo a este seminario internacional en cultura de la legalidad y lucha contra la corrupción que se titula Nuevas medidas anticorrupción, regulación del lobbying, el whistleblowing y constitución de una agencia estatal. Como cuestiones de preliminares, quisiera decir que agradezco muchísimo la participación en este seminario de todos los ponentes que han tenido la amabilidad y la predisposición a facilitar la asistencia y la participación en este seminario y adecuar la exigencia de los tiempos y del programa para poder salir adelante. El seminario está pensado básicamente en torno a tres grandes núcleos o tres grandes ideas que pueden ser una presente, una futuro inmediato y otra futuro lejano, por decirlo de una manera de secuencia temporal. La presente es que, tenemos encima de la mesa la ley que regula, la nueva ley que regula la figura del whistleblowing, que ha supuesto la transposición de la directiva europea y que era una norma especialmente esperada. Creo que 20 de febrero, ¿verdad? Creo recordar que es la publicación. Bien, este sería el presente normativo. El futuro normativo es la expectativa que tenemos de la regulación respecto de los lobbies. Y lo que existe es está dispuesto en un anteproyecto en publicación a disposición pública para seguir avanzando en la regulación de esta materia, que es especialmente compleja y que, tenemos cierta duda respecto de si se llegará a cumplimentar una regulación normativa sobre ella en la presente legislatura o quedará prorrogada para legislaturas sucesivas. Este sería el futuro cercano. Y el futuro lejano es esta vieja propuesta de la que venimos hablando desde hace ya mucho tiempo, que se refiere a la idea, al proyecto de configuración de una agencia estatal anticorrupción. De tal manera que quisiéramos estudiar ventajas e inconvenientes que puede tener la existencia de una pluralidad de agencias, no solamente en una distinción territorial por parte de la configuración institucional de las comunidades autónomas, sino en el ámbito estatal, tener un modelo de agencia unificada, fundamentalmente, o tener una pluralidad de agencias que cada una se encargue de algún tipo de gestión sectorial. Este básicamente es el ámbito temático de lo que hemos querido convocar para discutir aquí. Es, en cierto sentido, un seminario final de un proyecto de investigación colectivo que se llama On Trust y que, la serie era Trust, New Trust, On Trust y no sé cuánta confianza más seremos capaces de suscitar, pero ya van siendo una serie de proyectos desde el 2008 en el que vamos trabajando sobre estas materias. Y espero, como decía, que podamos seguir trabajando en ello. Tenemos una buena noticia, profesor Villoria, Manolo. Nos han dado la red de investigación española, el Ministerio lo publicó ayer, esta mañana he leído el informe, y nos han dado la renovación de la tercera red de investigación en materia de cultura de la legalidad y lucha contra la corrupción. O sea que seguimos en este sentido. Dos advertencias de organización muy elemental. La primera es que en la universidad estamos en transición energética, lo digo con cierta ironía. Se ha terminado la calefacción, pero todavía no ha empezado el aire acondicionado. De tal manera que hace calor y teníamos las ventanas abiertas. Eso es autorregulación. Teníamos las ventanas abiertas y que tengamos las puertas abiertas no solo es una política de transparencia, sino que es una política de tratar de sobrellevar el calor que pueda hacer en la sala.
Y la segunda advertencia es que las dos sesiones, las dos mesas de la mañana, las vamos a celebrar en esta sala. Pero la sesión de después de un cóctel, o tenemos porque no daba tiempo a ir a comer fuera, es en otra, está aquí al lado, iremos juntos, no habrá problema, más problemas de los normales, en las pérdidas normales que se producen en este edificio, que eso ya está, se sabe por descontado que va a haber ese problema, pero simplemente que va a haber ese cambio de ubicación. Bueno, nada más, muchas gracias por haber aceptado, por haber venido, por haberos molestado en tomar parte en este congreso, y vamos a tener la primera de las ponencias, que corresponde a la directora general de Gobernanza, Clara Mapelli, que va a ser presentada por el profesor Villoria. Gracias. Bueno, pues como acaba de decir Chema, tenemos aquí un programa que realmente a mí me hace mucha ilusión, porque recoge en gran medida las medidas más importantes del cuarto plan de gobierno abierto, responden un poco a la estrategia inexistente anticorrupción en España, pero sería como la expresión de lo único que podemos decir internacionalmente, que sería nuestra estrategia de prevención de la corrupción, no de lucha contra la corrupción. Y la verdad es que tenemos además a las personas, yo creo, más expertas y que más saben de esto en España en cada una de las mesas, sinceramente, ¿no? Agencias, los representantes de las dos agencias más importantes y más antiguos. Tenemos a Luis de Sousa, que es, yo creo que internacionalmente conocido como quizás uno de los 2 o 3 expertos más importantes mundialmente sobre los temas de agencias anticorrupción. Hizo su tesis doctoral en el Instituto Europeo de Florencia sobre este tema, y a partir de entonces pues es una referencia internacional y mundial. Con Luis participamos en muchas cosas juntos. Hace poco hemos estado en Bruselas, volveremos dentro de poco, y la verdad es que es un placer tenerte. Y con Joan, esto voy a decir, y con Lourdes también, llevamos muchos años juntos en esta batalla y es un verdadero placer. También agradezco mucho a los miembros de la mesa de whistleblowers, que es uno de los temas fundamentales y sobre los cuales hay poca investigación real todavía en España, y vamos a ver cómo desarrollan la ley, que tiene ya Simona y Javier nos van a decir algunos de sus puntos débiles, y seguro que también encontramos puntos fuertes, y veremos cómo funciona. Y por la tarde, ni más ni menos que tenemos los temas de lobby, en los cuales pues Rafa Rubio ha sido históricamente quien ha hecho más investigación desde el punto de vista jurídico sobre el tema, y vamos a tener también a Flor López Laguna, la directora de la Oficina de Conflictos de Intereses, que también nos va a dar una visión muy actualizada del tema. Finalmente, pues también estará Ariel Muñoz, que es una empresa que se dedica indirectamente al lobby, que es Lloretti. Yo voy a pasar a lo importante, que es a presentar a Clara, con la cual llevamos muchos años viéndonos y trabajando directamente juntos. Antes, cuando trabajábamos los temas más de función pública, pues ya estuvimos en contacto. Clara Mapelli es doctora en Derecho, es ahora mismo la directora general de Gobernanza Pública, Ministerio de Hacienda y Función Pública, y ella ha sido profesora de un máster, como el máster en Derecho de la Unión Europea, de la Autónoma de Madrid. Ha sido también, bueno, ella tiene el máster universitario en Liderazgo y Dirección Pública de la UIM, que se hace con el INAP, ¿verdad? Y también, bueno, es funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, y ha estado en muy diversos departamentos, en diversos ministerios, y sobre todo yo te recuerdo de puestos, para empezar, de subdirectora general de Estudios e Investigación en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, de vicesecretaria general técnica del Ministerio de la Presidencia, que es un puesto muy relevante, secretaria general técnica, sobre todo ya en la
y directora del Secretariado del Gobierno, y bueno, y aparte de eso ha sido directora de gabinete de los secretarios generales de Función Pública y la Secretaría de Estado de Justicia, entre otros muchos. Y ahora mismo, pues, en sus manos estamos para seguir adelante con el cuarto Plan de Gobierno Abierto, que es un proyecto muy ambicioso. Todavía queda un año y pico y se han avanzado muchísimo, pero claro, tendremos un cambio de gobierno y vamos a ver cómo funciona todo a partir de las elecciones, pero bueno, eso es parte de la democracia y tenemos que aceptarlo. Por tanto, pues dejo en tus manos la presentación y the floor is yours. Buenos días y muchísimas gracias al profesor Villoria por esta amabilísima presentación, también por su constante generosidad a lo largo de todos estos años, porque efectivamente desde pues distintas posiciones o puestos que he ido ocupando, siempre que he solicitado su colaboración se ha prestado de forma generosa a dedicar su tiempo a diferentes proyectos, y el último en el que hemos estado trabajando de forma muy intensa a lo largo de este año ha sido el subgrupo de trabajo de composición paritaria, administraciones públicas, sociedad civil, para la reforma de la ley de transparencia. Así que muchísimas gracias por la presentación y, por supuesto, muchísimas gracias al profesor José María Sauca por la organización e invitación a este seminario que coorganiza el profesor Villoria. Para mí es un auténtico placer poder participar en un seminario académico, tener la oportunidad de reflexionar con todos los asistentes, con ponentes tan cualificados de las distintas agencias del ámbito académico, expertos internacionales, con mi compañera Flor López Laguna. Realmente siempre para quienes trabajamos en la administración, un seminario de estas características es una oportunidad para detenernos, reflexionar y, por supuesto, tratar de mejorar las cosas que hacemos. Señalaba el profesor Villoria en su intervención que efectivamente este seminario de fin de proyecto de investigación, programa interuniversitario de cultura de la legalidad, estructura las diferentes ponencias en torno a algunas de las actuaciones que están contempladas en el eje de integridad del cuarto Plan de Gobierno Abierto. Y cuando hablaba con los organizadores del seminario, les indicaba que me parecía importante hacer una intervención que estuviera estructurada en torno a los avances fundamentales que se han ido alcanzando en el marco del cuarto Plan de Gobierno Abierto y que fueron acordados en el Foro de Gobierno Abierto. Lo que sucede es que cuando preparaba la intervención me parecía que no podíamos limitarnos a la hora de debatir a hacer una mera exposición más o menos pormenorizada de cada una de las iniciativas de carácter normativo o de programación o de otra índole que están contempladas en los compromisos quinto y sexto del cuarto Plan de Gobierno Abierto. Porque ahora, precisamente, que nos adentramos ya en un nuevo ciclo electoral, importa especialmente centrarse en aquellos elementos o en aquellas dinámicas, vamos a llamarlas así, institucionales o sinergias que se están creando y que creo favorecen un enfoque de largo alcance en materia de integridad o en las políticas públicas de integridad en nuestro país. Y explicaré seguidamente cuáles creo que son estas interacciones valiosas que debemos conservar en la medida que nos están permitiendo, aunque sea de forma incipiente, institucionalizar las políticas de integridad en los tres niveles de las administraciones públicas. En este sentido, la Dirección General de Gobernanza Pública es un punto de observación muy interesante por la función o la misión de coordinación de las actuaciones del cuarto plan, pero también porque estamos en un punto de observación privilegiado por nuestra participación en algunos grupos de expertos de la Comisión Europea en materia de gobernanza, por nuestra participación en el grupo de trabajo de Gobierno Abierto de la OCDE, por la posibilidad de examinar la evolución de estos temas en el Comité de Gobernanza Pública de la OCDE y, singularmente, como referiré después, por nuestra tarea de impulso a las políticas que aglutina el cuarto Plan de Gobierno Abierto. ¿Cuáles son estas interacciones? Son interacciones que vienen generadas por la actuación de organismos internacionales o supranacionales y fundamentalmente son tres
la Unión Europea en primer lugar, la OCDE en segundo lugar y la Alianza para el Gobierno Abierto en tercer lugar. Cada una de estas organizaciones proyecta o está proyectando una serie de obligaciones y compromisos sobre nuestro ordenamiento jurídico y sobre la forma de trabajar en las administraciones públicas, que está produciendo, que, como señalo, de forma incipiente, un impulso que creo que va a poder trascender el ciclo electoral y que garantiza o va a poder garantizar de forma estable sentar las bases de una política de integridad en el ámbito de nuestras administraciones públicas. Como verán, solamente he seleccionado 3. Esto no significa que no tenga en cuenta la tarea tan importante que ha desarrollado el Consejo de Europa en el ámbito del Convenio de lucha contra la corrupción y el Grupo de Estados contra la Corrupción, ¿no?, que todos conocemos, el GRECO, o que no tenga en cuenta tampoco las aportaciones de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Son sin duda aportaciones muy importantes, pero esta particular interacción que está produciendo una institucionalización de las políticas de integridad en nuestro país creo que obedece fundamentalmente a la actuación de la Unión Europea, la OCDE y la Alianza para el Gobierno Abierto. Veremos a continuación y tendremos ocasión de debatir. Por supuesto, esto es una idea que me gustaría contrastar con todos ustedes, pero al menos es así como empezamos a verlo en la Dirección General de Gobernanza Pública. La Unión Europea, como todos ustedes saben, no dispone más que de una competencia de coordinación en el ámbito de las administraciones públicas. Está contemplada en el artículo 6 del Tratado de Funcionamiento y confiere una atribución, digamos, muy laxa, una base jurídica poco intensa de intervención en materia de cooperación administrativa. Básicamente, la Unión respalda los esfuerzos de los Estados miembros para mejorar su capacidad administrativa, pero dispone de, digamos, pocas herramientas más para intervenir, y a lo largo de muchas décadas esta cooperación entre los Estados miembros se ha articulado a través de una red informal conocida como EUPAN, la red de administraciones públicas. De hecho, ahora asumiremos en breve la presidencia de EUPAN, y su intervención en materia de integridad se ha proyectado fundamentalmente en el ámbito de la calidad de las administraciones públicas, que siempre incorporan los marcos de calidad una dimensión de integridad en la medida que se vincula también a los mapas de procesos de las organizaciones. Pero digamos que ha tenido una intervención hasta ahora relativamente modesta en el ámbito de la cooperación entre las administraciones públicas. Lo que ha sucedido, como en tantos otros órdenes de actuación administrativa, es que la pandemia ha venido a alterar de modo sustancial este estado de cosas. Lo que ha sucedido esencialmente es que la articulación del mecanismo conocido como Next Generation, que financia en su mayor parte los fondos del mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia, está situando a la Unión Europea en un momento fundacional, de una federación que en este caso no viene propiciado por un proceso de reforma de los tratados fundacionales, sino realmente por el embrión de un tesoro de la Unión. Estamos como en un momento hamiltoniano de la Unión Europea. Y además se está gestando en el curso de una guerra en suelo europeo que se libra igualmente en el terreno de los valores. Creo que es importante resaltar la importancia histórica de este momento desde la perspectiva de la construcción de las instituciones de la Unión. Hace no mucho un compañero de dilatada experiencia en el ámbito europeo desde distintas posiciones refería que había hecho el ejercicio de leer todos los diarios de sesiones de la Comisión Mixta para la Unión Europea, todas las comparecencias que los presidentes del Gobierno realizan al término de cada Consejo Europeo, explicando un poco los asuntos que se habían tratado. Bien, pues a lo largo de décadas estas comparecencias parecían elaboradas con un molde similar, con independencia de quién fuera el compareciente, y sin embargo, en los últimos años estas comparecencias están poniendo de manifiesto cómo la Unión, en ámbitos en los que en principio no disponía de base jurídica para actuar, ha intervenido, lo ha hecho con una rapidez inusitada, tratándose de las instituciones de la Unión, y para garantizar la prestación de servicios o la compra de bienes públicos durante la pandemia de forma muy eficaz, con políticas muy eficaces para garantizar la recuperación en el marco de la crisis o en el contexto de la crisis económica de la pandemia, y lo ha hecho en realidad, y ahora lo estamos viendo también en la intervención en todo el ámbito de política exterior con la guerra de Ucrania. Es decir, la Unión está demostrando una enorme capacidad de reacción
con mecanismos financieros en el marco de las nuevas perspectivas financieras, con una potencia presupuestaria inusitada y haciendo un uso, vamos a llamarlo, flexible de las bases jurídicas, que está transformando de forma muy intensa la forma en la que estamos actuando en las administraciones públicas, que tenemos que reaccionar de forma muy ágil también para responder conjuntamente a estos desafíos. ¿Y cómo se proyecta esta actuación en el ámbito que nos ocupa, el de las políticas de integridad? Pues bien, durante muchos años, como bien saben los estudiosos de la cuestión, el modelo de protección de los intereses financieros, que siempre se ha proyectado en el ámbito de los fondos estructurales o de la política agrícola común, presentaba unos contornos jurídicos netamente diferenciados del modelo de protección de los intereses de las haciendas nacionales, en la medida en que estaban sustentados en un modelo más avanzado de prevención, más anclado en los estándares del compliance. Y este modelo la Unión lo ha proyectado en diferentes áreas de actividad, como puede ser, por ejemplo, el modelo de protección de datos, etcétera. Pero digamos que eran ámbitos sectoriales limitados o circunscritos a determinadas parcelas de la actuación administrativa. Estaban muy familiarizados con este modelo PIF de protección de los intereses financieros, aquellas unidades que gestionaban fondos estructurales o que tenían de forma más intensa la obligación de protección de los intereses financieros, tal y como se conforma en el modelo de la Unión, en el reglamento financiero del 18, la gestión, el famoso modelo de gestión compartida, que impone unas obligaciones muy intensas en materia de prevención del fraude a los gestores, y este es el modelo que se ha trasladado también a la regulación del mecanismo de recuperación y resiliencia. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que no es lo mismo que esta actuación o este modelo de compliance esté, digamos, circunscrito a determinadas áreas de actuación administrativa, que de repente toda la potencia presupuestaria del mecanismo proyecte este modelo de gestión compartida al conjunto de las administraciones públicas. Es que prácticamente no hay dirección general en el ámbito de la Administración General del Estado que no esté ejecutando ahora fondos del PRTR. Y esto ha supuesto un cambio cultural de enorme trascendencia, porque ha obligado a interiorizar en un corto espacio de tiempo este modelo de gestión compartida basado esencialmente en herramientas de prevención. Ahora, cuando explique la distinta interacción entre los organismos internacionales, explicaré con ejemplos concretos cómo lo hemos vivido desde la Dirección General de Gobernanza y el impulso que ha supuesto esta nueva articulación de los intereses financieros de la Unión. Pero es que, además, los fondos están modelando de forma muy intensa la configuración actual y futura de las administraciones públicas y la preocupación o la atención que desde la Comisión Europea se empieza a dedicar a las administraciones públicas. Quizá el documento que mejor describe esta aproximación es un documento elaborado por los servicios de la Comisión que se titula Apoyo a las administraciones públicas de la Unión para lograr reformas y prepararse para el futuro. Este documento señala, entre otras muchas cuestiones, que la confianza en las instituciones y en la política y en las políticas públicas resulta esencial en tiempos socialmente disruptivos, de modo que resulta obligado establecer reglas éticas claras, políticas de prevención del fraude y evaluación de riesgos y un uso intensivo de las herramientas automatizadas de prevención y detección. Y junto a ello se realiza un expreso llamamiento al desarrollo de las políticas de fomento de la participación ciudadana y diálogo social. Este es un documento también, en cierta medida, fundacional de la aproximación de la Comisión Europea al ámbito de las administraciones públicas. El año pasado ya la Comisión Europea constituyó un grupo de expertos en gobernanza y en administración pública porque estamos empezando a ver un creciente interés de distintas direcciones generales de la Comisión, singularmente la Dirección General de Apoyo a Reformas Estructurales, pero también otras direcciones generales que desde hace muchos años están desarrollando su trabajo en el ámbito de las administraciones públicas, por ejemplo, todas las encargadas de política de vecindad y de aplicar, por tanto, los marcos conceptuales de la OCDE a todos los estados que aspiran a incorporarse a la Unión. Es decir, la acción combinada de las direcciones generales con un marco conceptual que se empieza a intuir se está proyectando o comienza a proyectarse sobre las administraciones públicas. ¿Por qué?
porque la capacidad de absorción de los fondos del mecanismo depende de forma fundamental de la calidad de las administraciones públicas, que es una cuestión a la que no se le ha prestado suficiente atención ni desde el ámbito nacional ni desde el ámbito de la Unión Europea. De forma que comenzamos ahora a recuperar los marcos de calidad de las administraciones públicas, es decir, en el ámbito europeo el que conocemos como CAF, el Common Assessment Framework, que examina las organizaciones públicas desde la perspectiva de la calidad y, por tanto, obliga a todo gestor a disponer de un mapa de procesos en la organización, a disponer de planificación estratégica, etc. Y esto es muy importante desde la perspectiva de la política de integridad, porque si en una organización pública no hay un mapa de procesos, no se puede hacer un análisis de riesgos. Es imposible. Y nosotros sabemos que este cambio cultural que se está produciendo y que se va a producir con mucha intensidad en los próximos años, vamos a ser capaces de alcanzarlo porque la Unión Europea, entre otras cuestiones, está prestando una atención creciente a la dimensión de calidad en las administraciones públicas. ¿Y cuál es el documento en el que esta preocupación se plasma ahora desde la perspectiva de la Unión cuando de alguna forma controla o coordina la manera en la que las administraciones públicas cumplen con el acervo de derecho de la Unión? Pues bien, desde hace muchos años, en materia de política económica, conocemos los ejercicios de los planes de reformas nacionales que obligan a emprender una serie de reformas y que vienen impulsadas por la Unión Europea. Por ejemplo, la reducción de la temporalidad en España es un efecto muy claro de estas políticas de coordinación desde la perspectiva de la Unión. Pues bien, en el ámbito que nos ocupa, el instrumento equivalente son los informes de Estado de Derecho de la Unión, que desde 2020, en los 27 capítulos, uno por cada país, sintetizan el criterio de la Comisión Europea en elementos medulares del Estado de Derecho y, entre otros, las políticas de integridad, además de la Administración de Justicia, medios de comunicación y otros elementos. Después referiré cuál es la visión que desde estos informes la Comisión Europea está articulando, está desarrollando en relación específicamente con nuestro país, con España, es decir, cómo se está observando desde la Comisión Europea el avance. Luego discutiremos si es un avance o no, estamos en el ámbito académico, la idea es discutir y debatir, pero el avance que se está produciendo en España en las políticas de integridad. Bien, la segunda de las organizaciones que creo que está teniendo una influencia muy destacable en la configuración de las políticas de integridad en nuestro país es la OCDE. Y me dirán, bueno, pero la OCDE, es decir, España pertenece a la OCDE desde hace muchas décadas. ¿Cuál es exactamente, el elemento o el rasgo diferencial que está proyectando la OCDE ahora mismo en materia de integridad? Pues el rasgo distintivo o la interacción, vamos a llamarla virtuosa, que se está produciendo, viene de la mano de la Unión Europea. Porque en la medida en que la Unión Europea comienza a interesarse de forma más decidida por la calidad de las administraciones públicas, descubre que más allá de los modelos de calidad, FQM o CAF, la única referencia, el único marco conceptual estable que además ha venido utilizando en el examen de otros estados en las políticas de vecindad, es el que procura la OCDE, que lleva décadas trabajando en las organizaciones públicas y que además examina las administraciones públicas desde el prisma de un marco conceptual que es estable y es el que viene reflejado en los informes de Government at a Glance, el gobierno de un vistazo, de todos conocidos, y que además tiene una serie de recomendaciones en distintos ámbitos de la actuación de las administraciones públicas de incalculable valor porque están configurando los marcos conceptuales de la buena administración, de ese derecho a la buena administración que se configura en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. Y en materia de integridad, el documento
al que todos dirigimos la vista es la recomendación de la OCDE de 2017, del Consejo de la OCDE, en materia de integridad pública. Esta tarde Flor se referirá a otro de los instrumentos específicos de la OCDE en materia de lobbies, pero yo me quiero centrar en la recomendación de la OCDE en materia de integridad pública, que, como todos ustedes saben, tiene un marco conceptual que descansa en 3 pilares: un sistema de integridad coherente y completo, una cultura de integridad pública y una rendición de cuentas eficaz. El elemento de sistema contempla los elementos de compromiso político, responsabilidades, estrategia, norma. La cultura de integridad, a su vez, descansa en los elementos de sociedad, liderazgo, meritocracia, formación y apertura, y el eje de rendición de cuentas analiza la gestión de riesgos, la sanción, la supervisión y la participación. Pues bien, esta recomendación de la OCDE de 2017 es la que informa la aproximación de la Unión Europea a las políticas de integridad, de forma que todo lo que observamos en los 27 capítulos país de los informes de Estado de Derecho en materia de integridad proviene de la recomendación y es la base que utilizan los servicios de la Comisión para examinar en qué medidas se están produciendo avances o no en los diferentes Estados miembros. Es decir, disponemos de un marco conceptual común en la Unión, pero este marco no lo ha elaborado la Unión, este marco es el que utiliza la OCDE. De ahí que se esté produciendo una sinergia muy beneficiosa, y ahora la veremos proyectada en nuestro país, entre estas dos instituciones, por no mencionar la circunstancia de que ahora tanto el mecanismo de recuperación, digamos, a través de los planes nacionales, que es la forma en la que estamos ejecutando fondos a través de reformas e inversiones, pero también a través del instrumento de apoyo técnico conocido como TSI, estos son proyectos que se presentan a la Comisión Europea por parte de los Estados miembros y que sirven para el apoyo a reformas estructurales. Bien, pues uno de los principales proveedores de consultoría de los TSIs es la OCDE. De modo que también cuando los Estados se animan a pedir asistencia técnica a la Unión Europea, son los consultores y los evaluadores por pares de la OCDE los que están proporcionando sobre el terreno la ayuda para elaborar las estrategias nacionales y para ejecutarlas. Es decir, que se está produciendo esta interacción, yo creo que es sumamente beneficiosa para la institucionalización de las políticas públicas de integridad. Y vamos a la tercera de las organizaciones, organismos que tiene una configuración muy particular y muy valiosa también, que es la Alianza para el Gobierno Abierto, la OGP. ¿Cuáles son las aportaciones de la OGP a este proceso de construcción de una política de integridad? Pues la propia configuración de la alianza. La alianza presenta unos rasgos que la singularizan de forma muy clara en sus intervenciones sobre los distintos estados que forman parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, que se constituyó en 2011 en una reunión que se celebró coincidiendo con una Asamblea General de Naciones Unidas. Pero más que centrarme en el momento, digamos, fundacional de la Alianza, las condiciones para formar parte de los estados, forman parte más de 70 estados y organizaciones que denominan subnacionales, regionales y locales, lo que me interesa es examinar los rasgos institucionales que hacen de la Alianza una organización que contribuye a esta interacción tan sumamente interesante desde la perspectiva de la institucionalización de las políticas de integridad. En la Alianza, además de que están representados distintos niveles de gobierno y, por tanto, tenemos el Estado abierto en su dimensión más característica, 3 niveles de gobierno, órganos constitucionales, todos confluyen en esta política de Estado abierto. Además, consigue unir en una misma organización a los 3 niveles de gobierno y a la sociedad civil. Y esto es algo extremadamente valioso, porque los procesos de cambio en las administraciones públicas son en muchas ocasiones inerciales, tardan décadas en consolidarse, están muy vinculados a los ciclos electorales y, por tanto, son discontinuos, es decir, presentan una serie de rasgos que dificultan notablemente emprender políticas públicas de amplio alcance temporal. Y, sin embargo, al incorporar en una organización 3 niveles de gobierno y la sociedad civil está
constantemente estimulando el desarrollo de políticas públicas en materia de gobierno abierto y evita que estos procesos tan inerciales o tan discontinuos de las administraciones públicas sean un obstáculo para configurar políticas de gobierno abierto y políticas de integridad. ¿Cuáles son los elementos distintivos? 3 niveles de gobierno, en nuestro caso, organizaciones de la sociedad civil de forma paritaria. En segundo lugar, estos 2 bloques, administraciones públicas, sociedad civil, elaboran instrumentos de planificación que en el caso del cuarto plan de gobierno abierto trascienden un ciclo electoral y están articulados en un ciclo a 4 años. Esto es muy importante. Administraciones de distinto color político planifican junto con la sociedad civil una serie de compromisos en todas las dimensiones de gobierno abierto, que también es muy importante, porque, como bien sabemos, se generan sinergias entre las políticas de transparencia y rendición de cuentas, de integridad, de participación. Además, y ahora veremos la concreta estructuración en España de estas políticas, el modelo de la Alianza cuenta con un sistema de rendición de cuentas muy exigente, como bien saben los integrantes de este seminario, que son miembros del Foro de Gobierno Abierto, porque el Foro de Gobierno Abierto se estructura en 5 grupos de trabajo y cada mes, la primera semana del mes, las administraciones públicas estamos obligadas a rendir cuentas ante la sociedad civil de los avances o no avances del cuarto plan. Y esto constituye un incentivo muy poderoso para mantener el impulso necesario desde las administraciones públicas para avanzar en el conjunto de estas políticas. Además, se cuenta con un mecanismo de revisión independiente, es decir, al término del cuarto plan y también con ocasión de la revisión intermedia, los revisores independientes de la Alianza hacen una evaluación que, por supuesto, es pública y todo el mundo tiene un enorme interés en cumplir los compromisos y en que la Administración, evidentemente, quede bien reflejada en este ejercicio, porque compromete muchísimos recursos y, esencialmente, compromete su credibilidad. De forma que existe un interés muy claro en trascender este ciclo político y en procurar que, al término de los planes de gobierno abierto, el mecanismo de revisión independiente de la Alianza proyecte una imagen acorde con el esfuerzo que las administraciones públicas han invertido en ejecutar los planes. Bien. Hasta aquí, o hasta este punto, es, digamos, el marco que creo, y lo digo con toda la prudencia y toda la cautela, que creo está permitiendo asegurar una incipiente institucionalización de las políticas de gobierno abierto y de integridad en nuestro país. Y ahora voy a explicar con un caso concreto y desde el particular punto de observación de la Dirección General de Gobernanza Pública cómo se ha generado esta dinámica. Bien. Yo me incorporé a la Dirección General de Gobernanza Pública en diciembre de 2021. Es una organización, un centro directivo muy sólido, gracias al trabajo incansable de todos mis predecesores, que han sido profesionales de extraordinaria cualificación y que se han dejado la piel en esta dirección general, al igual que todo el equipo, y que es una dirección general que proviene de la antigua ICSAP, de la Inspección General de los Servicios de los años 80, que coordinaba las inspecciones generales de servicios y que luego conformó lo que fue la Dirección General de Modernización de la Administración, a la que se sumó en un primer momento toda la competencia de Administración Electrónica, que tomó el nombre también del Comité de Gobernanza Pública de la OCDE en el año 2017, que incorpora todos los paradigmas de la gestión pública, la nueva gestión pública a través de los modelos de las inspecciones de servicios y las políticas de simplificación administrativa, la gobernanza a partir del 17 con las políticas de gobierno abierto, porque España se había incorporado a la Alianza en el año 2011 y había ido perfeccionando su modelo de gobierno abierto. Pues bien, desde esta Dirección General se estaba coordinando el cuarto plan de gobierno abierto y en el eje de integridad del cuarto plan de gobierno abierto se contemplaba en el compromiso 5 desarrollar elementos o piezas preventivas de un sistema de integridad. Pero tal y como está formulado el compromiso en el cuarto plan, son piezas. Se fomentará la elaboración de códigos de conducta, de modelos de análisis de riesgos, de formación, de sensibilización, etcétera.
Se había hecho un diagnóstico, cuando yo llegué, Olivier Bayón, que fue el anterior director general, había preparado un diagnóstico con las inspecciones generales de servicios, porque la Dirección General coordina las inspecciones de servicios departamentales. Y en ese diagnóstico, que está publicado en el cuarto plan y que se consultó con expertos en su momento, ¿qué es lo que se observaba? Y está aquí el profesor Villoria, que conoce bien ese ejercicio. Pues que la Administración General del Estado no había conseguido salir todavía de un modelo, que es el modelo que precisamente critica la OCDE, que estaba un modelo jurídico formalista, que estaba anclado en, digamos, en la confianza de que basta con la norma publicada en el BOE para tener una política de integridad. Es verdad que entre los años 2013 y 2015 se hizo un esfuerzo legislativo muy importante, la ley de transparencia, las leyes 39 y 40, toda, digamos, la ley del alto cargo, es decir, un esfuerzo muy importante en materia de gobierno abierto. Pero en muchas ocasiones se hace ese esfuerzo legislativo y se queda ahí, no llega a formar parte de la cultura administrativa, que es una cultura que descansa fundamentalmente en una línea de defensa, que es la línea del control interno, pero como bien sabemos, y bien sabemos ahora los que estamos gestionando fondos, la línea del control interno de las intervenciones no es suficiente. Necesitamos elementos adicionales de prevención de la corrupción. Bien, pues con ese diagnóstico, esto fue en junio del 21. En septiembre, el Ministerio de Hacienda publica la Orden 1030-2021. Y el artículo 6 de la Orden 1030-2021, de gestión del mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia, obliga a todos los órganos gestores de fondos a disponer de un plan de prevención del fraude. Entre septiembre y enero, vemos cómo todos los departamentos ministeriales comienzan a incorporar de forma acelerada en las subsecretarías planes de prevención del fraude. ¿Cómo? Como buenamente pueden, con las indicaciones de la orden y de unas guías muy completas que había elaborado la Secretaría General de Fondos Europeos, a las que luego se sumó la IGAE. Entonces, en este particular contexto, volvimos a examinar el compromiso 5 de la elaboración de piezas de un modelo de integridad. Dijimos, aquí hay que actuar sobre la base de un sistema, es decir, hay que tratar de reconducir esta fragmentación que se está produciendo en el ámbito subjetivo, porque cada departamento ministerial está elaborando su propio código, y desde el ámbito objetivo, porque únicamente se están velando por la protección de intereses financieros de la Unión. Pero ¿qué está sucediendo con la protección de los intereses de la Hacienda Pública Española o de la prevención de otras infracciones de carácter administrativo o penal que están en el ordenamiento jurídico? La Administración General del Estado tiene personalidad única. ¿Qué estamos haciendo con códigos fragmentarios de los distintos departamentos? Bueno, en muchas ocasiones las reformas administrativas tienen esta dinámica. Primero se actúa de forma rápida, de manera fragmentaria, porque hay que reaccionar y hay que cumplir con una obligación, y luego hay que tratar de reconducir esta heterogeneidad a un modelo más homogéneo y más sólido. Ahí se puede observar muy claramente la interacción. Primero, la orden, artículo 6 de la orden, que viene de la regulación jurídica del mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia. El cuarto plan, que obliga ya a disponer de estos modelos de prevención en materia de integridad pública y respecto de los cuales se tiene que rendir cuentas ante el Grupo de Trabajo de Integridad y ante el Foro de Gobierno Abierto, porque hay que tenerlos listos en un plazo determinado. Y finalmente, la referencia conceptual, la recomendación de integridad pública de la OCDE. ¿Cómo construimos un sistema de integridad? Pues constituyendo un grupo de trabajo con 55 expertos provenientes de las Inspecciones Generales de Servicios, del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, de la Abogacía General del Estado, de la Oficina de Conflictos de Intereses, 55 personas que han trabajado en 10 subgrupos para constituir las diferentes piezas del sistema de integridad de la Administración General del Estado. Cuando finalizan ese ejercicio, que ha estado coordinado por la Dirección General de Gobernanza Pública, lo sometemos a consulta, porque es esencial la participación. Eso es otra de las indicaciones muy claras que nos da la OCDE. Y hay que construir una cultura en la que están implicadas, además de las organizaciones sindicales con las que se ha consultado, las organizaciones empresariales con las que se ha consultado también, los expertos en integridad del Foro de Gobierno Abierto, con los que se ha hecho una consulta específica, y el propio Pleno y el Grupo de Trabajo de Integridad del Foro.
además de las consultas internas, porque se han lanzado cuestionarios a altos cargos y a empleados sobre las distintas piezas de un sistema de integridad, que abarcan todas las dimensiones: un código de buena administración para empleados y empleadas públicas, un código de buen gobierno para los altos cargos, un modelo para realizar los análisis de riesgos en las organizaciones, un modelo que cada director general o cada titular de organismo público tiene que poder aplicar y que bebe de la buena tarea que han hecho las agencias de prevención del fraude. Y los anexos del SIAGE están integrados todos los modelos de prevención del fraude y todos los mapas de riesgos, de caracterización de riesgos que habían hecho estas agencias. Un protocolo para los canales internos de denuncias para que las inspecciones departamentales puedan aplicarlos, que está basado en la política de normalización y, por supuesto, en las indicaciones que nos da la Ley 223 para el canal de denuncias externo. Un modelo para que se pueda debatir de forma abierta en la organización sobre los dilemas éticos, que esto es uno de los elementos que recalca la OCDE. Es importante poder discutir en una organización sobre los dilemas éticos y hacerlo abiertamente. Porque muchas veces, para todos los que nos dedicamos a la gestión pública, las cosas no son blancas o negras. Es decir, la realidad presenta muchos matices y hay que poder tener un organismo al que recurrir en caso de duda. En el caso de los altos cargos, esta organización es la Oficina de Conflictos de Intereses, a quien consultamos constantemente en el ejercicio de nuestras responsabilidades públicas. En el caso de los empleados y empleadas públicas, el sistema de integridad contempla la creación de buzones de ética institucional para que puedan consultar las dudas que tengan en relación con los códigos. El sistema tiene un modelo organizativo que está basado en la estructura ya existente de comités de prevención del fraude departamentales, que tendrán que venir amparados por una estructura de carácter interdepartamental. Y finalmente, además de las piezas de formación, hemos incorporado un marco competencial en materia de integridad y de planificación. En el marco de esta estructura organizativa habrá que elaborar un diagnóstico primero en cada uno de los departamentos y planes anuales para seguir apuntalando el proceso continuo en materia de integridad. Otro de los elementos esenciales, que es el que comienza a garantizar la coherencia del sistema en su conjunto, es que el sistema se integra en la Estrategia Nacional Anticorrupción que está preparando el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude en el seno del Consejo de Prevención del Fraude y en el que participan como partes interesadas muchas agencias autonómicas. Es un modelo que está avanzando lentamente, pero ya el Consejo en 2019 señaló que quizá el ejercicio no debería circunscribirse únicamente a la protección de intereses financieros de la Unión. Tenemos una disposición adicional quinta de la Ley 223 de whistleblowers que señala que hay que elaborar una estrategia de alcance nacional y con la generación de estos incentivos institucionales yo confío en que estos proyectos que están cimentando las bases de un modelo holístico de integridad en nuestro país puedan avanzar en los próximos años. Como bien sabemos, los que nos dedicamos a las administraciones públicas, estos avances nunca son inmediatos, pero lo que hay que, y requieren paciencia y buenas dosis de optimismo, pero hay que ser conscientes de que, o al menos así lo observamos desde la Dirección General de Gobernanza Pública, que gracias a todos estos incentivos institucionales se están creando las distintas piezas de un sistema de integridad que vamos a construir entre todos en los próximos años. A ello no es ajeno tampoco que en una decisión valiente del legislador español, la Ley 223 no limite el ámbito objetivo a lo que señalaba la directiva whistleblowing, que está concebida, como no puede ser de otra forma, sobre la protección del derecho de la Unión, como se puede ver en las categorías de infracciones que están reflejadas en el anexo, sino que haya dado el paso de extender el ámbito objetivo de la ley a cualquier infracción o delito de nuestro ordenamiento jurídico que comporte un quebranto a los intereses de la hacienda pública o de la seguridad social. Esa aportación del legislador español es la que nos ha permitido construir el sistema de integridad sobre ese ámbito objetivo, acabando con el dualismo de protección entre los intereses financieros de la Unión y los de la Hacienda Pública Española. Yo lo dejo aquí porque son ya las 10:15 y creo que me he extendido más de lo que me correspondía. Me encantará conocer sus opiniones y debatir sobre
sobre la forma en la que desde las diferentes perspectivas se aborda este proceso, pero ha sido desde luego un placer tener la oportunidad de compartir con todos ustedes estas reflexiones. Muchísimas gracias.